Buenas tardes. En esta conversación queremos pensar la escuela desde un lugar incómodo pero necesario, no desde la versión idealizada que suele presentarse en los discursos oficiales, tampoco desde una mirada que reduzca sus problemas a fallas individuales. Nos interesa pensar la educación como un espacio en el que se cruzan desigualdades sociales, decisiones estatales, formas de autoridad y experiencias cotidianas que afectan de manera directa la vida de los estudiantes y docentes. Para esta entrevista nos acompaña la docente Daniela Carrillo, quien conoce de cerca los desafíos reales que enfrenta la escuela en su contexto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para comenzar, quisiera preguntarte algo fundamental. Cuando piensas en la principal problemática educativa que hoy atraviesa tu contexto, ¿cuál consideras que es el problema más urgente y por qué? Muchas gracias por la invitación. Yo diría que el problema más urgente es la distancia entre el discurso de inclusión y las condiciones reales que tienen los entornos educativos para hacerla efectiva. A menudo se afirma que la educación debe garantizar equidad, permanencia y trayectorias exitosas para todos los estudiantes. Sin embargo, en la práctica, muchas instituciones trabajan con grupos numerosos, tiempos insuficientes, burocracia excesiva y demandas institucionales que llegan a acumularse de forma desordenada. Por eso, la problemática no puede leerse como una suma de carencias aisladas. Más bien, estamos frente a una fractura estructural entre lo que se anuncia y lo que realmente puede sostenerse. En este punto me parece muy útil lo que plantea Risby cuando señala que la política es tanto texto como acción. Esa idea permite entender que una política educativa no termina en su formulación normativa, también debe evaluarse a partir de sus efectos concretos, de sus mediaciones y de la manera en que impacta la experiencia escolar. Tu respuesta desplaza bastante el enfoque. Ya no estamos hablando únicamente de resultados escolares, estamos hablando de una contradicción entre promesa institucional y realidad educativa. Cuando esa distancia se vuelve cotidiana, ¿cómo se expresa en la vida concreta de los entornos educativos? Bueno, yo diría que se expresa de muchas maneras. Se ven estudiantes que llegan a clase con condiciones profundamente desiguales y reciben una oferta escolar que todavía supone que todas pueden responder del mismo modo. Se ve también en estudiantes que enfrentan problemas económicos, situaciones familiares complejas, violencia o sobrecarga de cuidados y aún así son evaluados con criterios homogéneos y pues se ven también en los docentes porque se nos exige enseñar, acompañar y sobre todo llenar formatos, atender reuniones, resolver conflictos y responder a indicadores, todo al mismo tiempo. Risby advierte además que la política es mucho más que un documento o texto específico, lo cual me parece una observación muy importante porque en la escuela la política se interpreta, se disputa, se adapta y también se desgasta. Lo que un documento aparece como lineamiento claro en el aula puede convertirse en una sobrecarga, tensión o incluso simulación institucional. Hay una cuestión clave en lo que dices. Muchas veces los entornos educativos terminan recibiendo efectos de desigualdades que fueron producidas fuera de ella. Desde esta perspectiva, podríamos pensar que el sistema educativo carga con ausencias más amplias del Estado y de la sociedad. ¿Qué ausencias institucionales consideras que agravan con mayor fuerza esta problemática? Bueno, yo diría que la primera ausencia es la continuidad. Muchas políticas educativas cambian con cada administración y eso rompe procesos que requieren tiempo para consolidarse. La segunda ausencia es la escucha del contexto. En ocasiones llegan lineamientos construidos desde una lógica técnica muy ordenada, pero con poca sensibilidad hacia las condiciones concretas de cada escuela. Otra ausencia muy fuerte es la confianza. Cuando una política parte de la sospecha hacia el trabajo docente, lo que genera no es mejora profunda, genera obediencia defensiva, agotamiento y prácticas de cumplimiento. También me parece importante pensar este problema desde la categoría del Estado. En el texto compilado por Cicogna se muestra que el Estado no es un actor lejano o abstracto, es una forma de organización del poder, de la autoridad, de los derechos y de las reglas que ordenan la vida social.
Desde esta mirada, una problemática educativa nunca es únicamente escolar. También revela qué lugar ocupa como tal la educación dentro de las prioridades públicas y qué tipo de ciudadanía se busca sostener o debilitar. Esto implica que los entornos educativos no pueden analizarse de manera aislada de esa estructura política que lo envuelve. Y me parece que ahí reaparece una dimensión muy profunda. No se trata nada más de qué aprende un estudiante, también de qué lugar se le asigna dentro de ese orden social. Desde tu experiencia, ¿qué efectos tiene esa problemática en la subjetividad de los estudiantes? Bueno, tiene efectos muy serios. Cuando un estudiante vive de manera repetida experiencias de fracaso, desatención o escasa escucha institucional, no pierde únicamente contenido, también puede perder la seguridad en su palabra, en su capacidad intelectual y en su derecho a habilitar la escuela con dignidad. La desigualdad educativa no se limita a una diferencia de rendimiento, también produce una forma de interiorizar límites, una sensación de que ciertas oportunidades pertenecen a otras personas, a otros espacios y a otras trayectorias. Por eso me preocupa cuando el debate público reduce todos los indicadores, ya que los datos son muy importantes, pero detrás de cada cifra hay trayectorias concretas y esas trayectorias están atravesadas por las decisiones políticas, por condiciones materiales y por formas de reconocimiento o exclusión que se viven todos los días dentro de la escuela. Esa idea de reconocimiento me parece central porque muchas veces se habla de inclusión como un principio general, pero la experiencia concreta del aula puede ser organizada bajo lógicas de selección, homogeneización o desgaste. ¿En qué espacios de la vida escolar notas con mayor claridad el impacto de la política educativa? Bueno, yo lo noto con mucha claridad en tres dimensiones. Primero, en la carga administrativa que recae sobre los docentes. Segundo, en la organización del tiempo escolar. Y tercero, en la definición de qué aprendizajes se consideran valiosos. Cuando una política multiplica controles y reportes, reduce el tiempo disponible para pensar pedagógicamente. Cuando privilegia resultados inmediatos, empuja a trabajar para la mediación y no para la formación. Y cuando habla de inclusión sin garantizar apoyos reales, transforma un derecho en un mandato retórico difícil de sostener. En este sentido, la política no llega al aula como algo neutro, se vuelve práctica situada. Pasa por la interpretación de los docentes y por las condiciones concretas de cada comunidad escolar. Por eso, el análisis de la política educativa exige mirar la letra oficial y también la forma en que esa letra se encarna en realidades de desigualdad. Esa lectura dialoga directamente con las perspectivas de Risby sobre la política educativa como proceso, interpretación y práctica social. Quisiera mover la conversación hacia otro punto. En los últimos años se habla mucho de colocar al estudiantado en el centro. Sin embargo, entre decirlo y practicarlo hay una distancia importante. En tu experiencia, ¿hasta qué punto los estudiantes participan realmente en la construcción de su experiencia escolar? Bueno, yo diría que participan menos de lo que el discurso institucional suele afirmar. En muchos casos se les escucha de forma consultiva, casi decorativa, pero sin que esa voz modifique realmente las decisiones. Y eso es muy grave porque los estudiantes tienen una lectura muy fina de lo que ocurre en la escuela. Saben cuándo una norma es arbitraria, cuándo una práctica pedagógica los convoca de verdad y cuándo una evaluación castiga más de lo que acompaña. Si la escuela quiere ser democrática, debe reconocer que el estudiantado no es un receptor pasivo, es un actor que interpreta, resiste, propone y produce sentido sobre la experiencia escolar. Escuchar esa voz no debilita la autoridad pedagógica, más bien la vuelve más legítima y más reflexiva. En este punto aparece también la discusión sobre autoridad, no una autoridad autoritaria, sino una autoridad capaz de construir sentido, acompañar procesos y sostener una vida escolar justa. Desde tu perspectiva, ¿qué relación debería existir entre autoridad educativa y derecho a la educación?
Bueno, la autoridad educativa debería estar al servicio de la garantía de derechos, no del control vacío. Cuando la autoridad se expresa únicamente como vigilancia, termina empobreciendo el vínculo pedagógico. En cambio, cuando se asume como responsabilidad pública y como capacidad de orientar procesos colectivos, puede fortalecer a la escuela. En el texto compilado por Cicogna se trabaja justamente la relación entre el Estado, ciudadanía y garantías. Esa articulación ayuda a recordar que la educación no debería tratarse como un servicio secundario, más bien debe comprenderse como una dimensión central de la vida pública, porque en ella se juega la formación de sujetos, la participación democrática y la posibilidad de acceder de forma más justa a bienes culturales y sociales. Eso nos lleva a una pregunta incómoda, pero necesaria. Cuando desde arriba se habla de calidad educativa, ¿qué se está entendiendo realmente por calidad? Bueno, yo diría que depende mucho de la visión política que esté detrás. Hay una idea de calidad asociada al rendimiento, la comparación y la eficacia medible. Esa visión puede producir ciertos avances técnicos, pero también puede estrechar el sentido de la educación. Para mí, una noción más sólida de calidad tendría que considerar la permanencia, la justicia educativa, la capacidad de sostener trayectorias diversas, el pensamiento crítico y la construcción de comunidad. Una institución puede mejorar en algunos indicadores y aún así llegar a fracasar éticamente si produce exclusión, si clasifica a los estudiantes según su origen o vacía de sentido la experiencia formativa. Por eso conviene desconfiar de los usos superficiales de la palabra calidad. La discusión de fondo debería ser un tipo de educación que queremos y para quienes están siendo realmente construida. Ahora quisiera entrar en una pregunta muy importante. ¿Cómo se decide qué problemáticas educativas reciben atención prioritaria y cuáles quedan relegadas? Desde tu experiencia, ¿cómo opera esa priorización? Bueno, con frecuencia, la priorización no responde de manera directa a la urgencia pedagógica del problema, responde a la visibilidad política, disponibilidad presupuestal, presión administrativa o facilidad de mostrar resultados rápidos. Eso genera un efecto preocupante porque problemas profundos como el abandono escolar, la desigualdad territorial, la precarización del trabajo docente o la atención integral al estudiantado suelen recibir respuestas fragmentarias. Los entornos educativos entonces quedan como tal atrapados entre la emergencia y la insuficiencia. Intentan responder básicamente a todo, pero con márgenes muy limitados. Por eso es que una política educativa seria tendría que construirse con mayor continuidad, con diagnóstico situado y con participación real de quienes viven la escuela todos los días. Y frente a ese panorama, ¿qué mecanismos consideras que podrían ayudar a atender esa problemática de manera más justa y efectiva? Bueno, yo distinguiría entre medidas urgentes y transformaciones de fondo. Entre las medidas urgentes colocaría el fortalecimiento de equipos de apoyo de planta, la disminución de cargas administrativas, la atención articulada con sector de salud, la apertura de espacios reales de escucha para docentes, familias acudientes y sobre todo pues los cuidadores y estudiantes. También sería importante reconocer que el trabajo pedagógico necesita tiempo, estabilidad y condiciones para planear, no únicamente exigencias de corto plazo. En un plano más estructural, haría falta una política educativa de largo aliento, menos coordinada al cambio seccional o la lógica de la inmediatez. También habría que revisar críticamente qué entendemos por éxito escolar y reconstruir la confianza institucional entre autoridades, comunidades y docentes, ya que ninguna reforma como tal profunda puede sostenerse donde prevalecen la sospecha, la improvisación y el desgaste. Lo que planteas es muy potente porque recuerda que una política pública no debería descansar en actos de heroísmo individual, debería apoyarse en estructuras conscientes, decisiones sostenidas y responsabilidad colectiva. Antes de cerrar, quisiera hacerte una pregunta más personal. En medio de estas tensiones, ¿qué sostiene todavía tu compromiso con la docencia?
Ok, es una pregunta muy importante. Em, yo diría que me sostiene la convicción de lo que los entornos educativos pueden llegar a ser. A pesar de sus límites, siguen siendo uno de los pocos espacios donde una vida puede reorientarse. No por romanticismo, tampoco por ingenuidad. Me sostiene porque ha visto cómo una palabra a tiempo, una lectura significativa, un docente que escucha de verdad o una experiencia pedagógica justa pueden abrir posibilidades que parecían cerradas. Pero también, sobre todo, pues también me sostiene la conciencia crítica. Permanecer en la docencia no implica idealizar la institución, implica habilitarla con lucidez, nombrar sus fracturas, exigir responsabilidad pública y defender la posibilidad de que la educación sea más justa, más democrática y más humana de lo que alcanza a ser. La problemática expuesta puede sintetizarse como una fractura estructural entre el discurso de inclusión y las condiciones reales en que se desarrolla la práctica educativa. No se trata de fallas individuales ni de carencias aisladas, sino de una tensión sostenida entre lo que la política educativa promete y lo que efectivamente posibilita en los entornos escolares. Esa distancia, lejos de ser abstracta, se materializa en la sobrecarga docente, en trayectorias estudiantiles desiguales, en experiencias educativas que, en lugar de compensar inequidades, muchas veces las reproducen. A la luz de los planteamientos de Rizvi, esta problemática permite comprender que la política pública no puede reducirse a su dimensión normativa. Concebirla como texto y acción implica reconocer que su sentido se define en la implementación, en las mediaciones institucionales y en las interpretaciones que realizan los actores escolares. En este caso, la política se reconfigura en el aula como exigencia acumulativa, como burocracia o incluso como simulación, lo que evidencia una desconexión entre diseño y práctica. Asimismo, entender la política como un proceso social permite ver que su impacto está condicionado por contextos desiguales que no son suficientemente considerados en su formulación. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado, trabajada en los materiales de esta unidad, la educación aparece como un campo donde se expresa la organización del poder, la distribución de recursos y la definición de derechos. La falta de continuidad en las políticas, la escasa atención a los contextos y la desconfianza hacia el trabajo del docente revelan una forma de estatalidad fragmentada que debilita su capacidad de garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad. En este sentido, la problemática educativa no es autónoma, sino que refleja prioridades políticas más amplias y modelos de ciudadanía en disputa. Daniela, te damos las gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Ojalá que este tipo de diálogos no se queden en el diagnóstico. Los entornos educativos necesitan crítica, pero también necesitan decisiones públicas consistentes, comunidad y compromiso ético. Mientras eso no ocurra, seguiremos pidiéndole a la educación que se repare fracturas que exceden sus posibilidades. Aún así, vale la pena insistir en su defensa, porque ahí también se juega la posibilidad de una sociedad más justa. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.